Pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. La élite y el vulgo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 26 y 29. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 13. No por sabiduría, ni poder, ni conocimiento, ni por nuestro saber estar, ni por un verbo encantador o mérito humano, sino por pura gracia, únicamente por pura gracia, Dios nos escogió. No éramos más que polvo, necios pecadores ignorantes de su obra redentora, pero Él nos rescató, nos levantó, y lo hizo con un propósito eterno. Dejamos de ser comunes, de ser parte del vulgo, para ser hechos nuevos en Cristo. Definición de élite. Minoría selecta o rectora. Elitismo. Sistema que favorece a las élites o a la aparición de ellas. Dícese del individuo que imita la conducta de las élites. Sistema que privilegia a una minoría, aunque sea en detrimento del resto de la sociedad. Cuando hablamos de elitismo hablamos de exclusión, y de un modo que crea barreras invisibles entre los que valen y los que no. El elitismo separa, clasifica, divide, crea clases, los ciudadanos de primera y los de segunda, la élite y el vulgo. Pero, ¿esto es lo que Dios nos enseña? La Biblia es un faro que ilumina, una luz que no se apaga ante la oscuridad del corazón humano. Y al leerla, uno no puede anhelar sino esa sabiduría que trasciende, esa que proviene de Dios y no del mundo. Hoy pensaba en el requisito fundamental para la salvación: creer, aceptar, recibir y confesar con todo el ser que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nadie viene al Padre sino por Él, por su sacrificio redentor. Pero antes de ese paso hay uno previo, el arrepentimiento. Ese proceso profundo que solo el Espíritu Santo puede obrar, que arrastra la oscuridad del pecado y nos conduce a un corazón contrito y humillado, listo para el nuevo nacimiento, para un proceso de limpieza y santificación que dura toda la vida. Recordemos las palabras de David en el Salmo 51, verso 17. A un corazón contrito y humillado, Él no desprecia. No obstante, muchos nos enfrentamos a la incredulidad. Vemos lo que está ante nosotros, pero no alcanzamos a ver lo que Dios puede hacer en las vidas de los demás. ¿Cómo miramos a un preso que ha cumplido su condena, que ha pagado por su deuda, y seguimos viéndolo como un criminal? Nos cuesta comprender que Dios puede dar una vida nueva, restaurada, pura.
A veces dudamos de la obra redentora de Cristo en las vidas de los otros. Pero, ¿qué hay que sea imposible para Dios? Jeremías nos recuerda, nada es imposible para Dios. Absolutamente nada. En nuestra arrogancia intentamos transformar a las personas, pretendiendo hacer con fuerzas o habilidades humanas lo que solo el Espíritu Santo puede dar. Y en ese afán etiquetamos, categorizamos, juzgamos, elegimos a aquellos que pensamos que deben de formar parte del reino de Dios y desechamos a los que consideramos imposibles. ¿Pero qué nos dice Jesús? En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37, leemos: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. No es el que yo decida, no es el que yo vea apto. Lamento decirte que tú y yo no somos los protagonistas, somos los espectadores y el objeto de su misericordia infinita. ¿Y los espectadores de qué? Puede que se pregunten. Pues de algo asombroso. En el capítulo 16 de Juan, en los versos 8 y 9, Jesús nos dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. No es una elección humana, ni una élite de oradores elocuentes, ni los diplomáticos de turno, los llamados. En la historia de la salvación encontramos, entre otros, a Jacob, el engañador, a Moisés el tartamudo, a David el manipulador, a Jonás el rebelde, a Mateo el recaudador de impuestos, a Pedro el negador o a Pablo el perseguidor. ¿Hubieras escogido tú a esta élite? Recordemos que la obra es de Dios y que este llamado es para todos los que deseen venir, para todos los que decidan recibir a Cristo. En el contexto de todo esto recordemos lo que se nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, verso 15. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. No llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. A veces, aunque no lo llamemos común, tratamos a las personas como si lo fueran. ¿Cuántas veces pensamos, cómo Dios va a usar a esta o aquella persona? ¿No ves cómo son? Esa persona es demasiado tímida, carece de don de gentes, es torpe, tiene un carácter débil o demasiado fuerte. No puede ser este. Mira, se ríe mucho, no tiene seriedad, o es demasiado seco, o tal vez demasiado feo. Y no te digo nada de aquellas que estuvieron en las drogas o cometieron errores irreparables. Censuramos a los demás porque no cumplen con nuestra visión de lo que debe de ser bueno o digno. ¿Nos hemos olvidado de nuestros propios fallos? ¿De aquellos errores que nosotros cometimos? ¿Nos creemos mejores que el resto? Tal vez incluso usamos el pretexto del celo santo para justificar nuestros juicios. ¿Pero acaso tenemos más celo que Dios, que nos eligió a nosotros mismos cuando éramos lo peor de lo peor? ¿O no eras tú lo peor de lo peor? David en el Salmo 103, verso 2 nos dice: bendice, oh alma mía, a Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y el profeta Isaías en el capítulo 51, verso 1 nos recuerda: mirad la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. No quiero parecer un radical, pero si Dios hubiera tratado con nuestras vidas como nosotros a veces tratamos a nuestros semejantes, muchos de nosotros nunca hubiéramos sido perdonados ni restaurados. Sin embargo, Él nos escogió, nos dio vida y vida en abundancia. Esforcémonos en añadir y no convertirnos en jueces implacables. Dejemos que el perdón fluya, como Jesús nos enseñó cuando Pedro le preguntó: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Sabemos la respuesta y siempre deseamos que se nos aplique a nosotros. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios.
Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.